El día de tu liberación ha llegado y por fin encontrarás paz en medio de la tormenta. Quizá hoy te sientes vacío, quizá hoy te sientes solo, triste, angustiado, ansioso. Vienes con tu familia, pero te sientes solo. Estás en un trabajo, estás con tus compañeros, pero te sientes vacío. Quizás sientes que todo se ha derrumbado alrededor de ti. Sientes un gran peso encima de tus hombros que ya no puedes continuar, ya no tienes fuerza para seguir, ni siquiera tienes fuerza para permanecer en pie en tu interior. Y sientes que te quiebras por dentro, sientes que todo está en el suelo. Aquellos sueños que tenías hace unos años se han venido abajo cuando ves la realidad de las circunstancias que estás enfrentando y sientes que quizá es imposible volver a creer que un día lo lograrás. Las ideas que tenías, las ilusiones para la vida y para la familia simplemente se han desvanecido y tú no sabes en qué momento dejaste de pensar en eso, pero ahora te sientes con una confusión del alma que no sabes cómo gestionarla. Sientes que tienes sed espiritual, sientes que tu alma clama a gritos para que alguien pueda darle paz en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad que atraviesas y no sabes a dónde dirigirte, porque a pesar de que vienes a la iglesia, sientes ese vacío en el alma. Quiero decirte que estás en el lugar correcto, porque hoy puedes experimentar un gran milagro. Hoy puede ser el día de tu liberación interior. Hoy puede ser el día en que Dios te visite con su presencia y pueda llenar ese vacío de tu alma. Esta es la prédica número 27 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que fue anunciado en Juan 7, 37 al 39. Leamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el versículo 37, hermanos, que leímos, pongan sus ojos en el 37, dice que era el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál es el último y gran día de la fiesta? ¿Se recuerdan la serie que traemos estudiando? Estaba la fiesta de los tabernáculos, ¿se recuerdan? Y llegaron al último día de la fiesta y era el gran día, el día de cierre, el día de celebración. Ese era el octavo día después de una semana de grandes celebraciones. Ahora llega ese cierre espectacular en la fiesta de los tabernáculos. Y en ese último día Jesús sube al podio. La iglesia estaba, el templo de Jerusalén abarrotado, gente sentada por todos lados en el piso y por todos lados. Y Jesús alzó la voz y dijo un breve pero conmovedor discurso. Y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? Se puso en pie. Hermanos, escuchen, esto era peligroso porque los maestros de la ley enseñaban sentados. Ellos enseñaban sentados. Jesús, contrario a los maestros de la ley, dice el texto, se puso en pie. Jesús puesto en pie era visto por todos. Él sabía que había alguaciles que estaban ahí a punto de capturarle. Pero en el mensaje anterior vimos que todavía no había llegado la hora de capturar a Jesús. El versículo 37 dice, leamos, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, escuchen esto, préstenme atención acá. ¿Cómo era posible que Jesús estaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, si estábamos en el octavo día de la fiesta? Escuchen, la gente había pasado 8 días en el templo. Y en 8 días de escuchar tantas prédicas, tantas plenarias, tantas exposiciones de la ley, tantos grupos de alabanza, todavía Jesús le dice: ¿alguno está vacío? ¿Alguno todavía tiene sed? Es que el ritual judío no lograba llenar la sed espiritual del corazón de aquellos que estaban en el templo.
Todos los rituales y las lecturas de la ley, las lecturas de la Torá, los rituales de sacrificios no habían llenado el alma, y Jesús sabía que el alma de muchos estaba vacía, y por eso en el templo mismo dice: ¿habrá alguien que tenga sed? Y por eso yo en el templo mismo predico este mismo mensaje. No es para el mundo, es para los cristianos queridos. Jesús estaba hablando en el templo. Yo les digo: ¿habrá alguien aquí que tenga sed aún? Porque sabes, hay gente que quizá como yo en el pasado, yo era incluso pastor de alabanza de una iglesia de las más grandes en Guatemala, y yo tenía sed de Dios. Yo no había experimentado esa llenura de Dios en mi corazón, y yo ansiaba a Cristo y su presencia. Pero quizá tú te sientes hoy así. Quizá eres servidor, quizá eres cantante, quizá eres predicador, pero te sientes vacío. O quizá solo has venido de asistente a la iglesia y todavía sientes esa necesidad de llenar tu alma. Pues Jesús hoy te dice en el 37 de Juan 7: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Jesús estaba indicando que toda la religiosidad judía no había sido posible ni había sido suficiente para llenar la necesidad de la gente. Yo no sé cómo estás tú hoy aquí. Yo no sé cómo estás. Pero a pesar de la lluvia fuerte de Guatemala, hoy has llegado a la iglesia. A pesar de que quizás has sido cristiano por años, has venido hoy al templo. Y Dios te ha traído porque Él preparó tu agenda para decirte: ya no sigas más vacío, querido. Hoy es el día que puedes ser lleno de Dios. Ya no sigas más con eso vacío en tu alma, porque te está haciendo daño. Dios quiere hoy sanar tu corazón, darte libertad y llenarte con su presencia. Aleluya. Cristo es la única fuente de vida, hermanos. Yo recuerdo un día que yo me senté en la cama a llorar, y yo lloraba desconsolado, y mi esposa llegó a la par mía y se paró allí y me sobó la cabeza y me dijo: es necesario que llamemos a alguien. Y ella llamó a un psiquiatra que trabaja con pastores y me dijo: ya te conseguí una cita, tienes que ir con el doctor porque estás deprimido. Yo no sabía en qué estaba mi vida. Era pastor de alabanza de una iglesia grande. Yo estaba vacío. Fui con el doctor, me recibió y salí de ahí, pero sentí que no llenó el vacío. Pero un día, yo sentado a la orilla de la cama llorando, yo leí que Jesús me amaba y que solo Él podía llenar mi corazón. Y eso que mi corazón anhelaba. Yo había servido en la iglesia, hermanos. Yo había dirigido la alabanza ante 15,000 personas cada domingo. Yo había predicado la palabra, pero yo estaba vacío. Pero hubo un día que las escrituras mismas, yo abrí las escrituras y dice la Biblia: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y le dije: Señor, yo tengo sed de ti. Yo no puedo seguir así. Siento que me vuelvo loco. ¿Me ayudas, por favor? Y yo derramé mis lágrimas y mi alma al pie de la cama, y el Señor llenó mi corazón angustiado. Y Él puede hacer lo mismo contigo hoy. Sin importar cómo te sientes hoy, quiero decirte que solo Jesús puede darte lo que tú necesitas. En el 37 dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor se refería a sed espiritual. Él sabía que hay profundos anhelos espirituales en el corazón del hombre y la mujer, y solo la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano puede llenarlo. Quizá hoy estás con un gran dolor de corazón y confundido, no sabes qué hacer, y dices: ¿por qué la vida me trata así? Sabes, no es que la vida te trate así, es que Dios te esperó hasta este momento para darte eso que tu corazón anhela. Y lo que tu corazón anhela a gritos es la presencia del Espíritu Santo en tu interior.
Muchas veces pensamos que el llamado para calmar la sed espiritual solo es para los de afuera, pero no, querido, también es para los de adentro de la iglesia. Aquel día en Jerusalén el Señor estaba hablando en el último y gran día de la fiesta. Le hablaba a personas religiosas, a gente que estaba acostumbrada a estar en el templo, pero estaban vacíos. Y quizá tú estás acostumbrado a estar en el templo, y quizá vienes y sirves y todo lo haces mecánicamente, y quizá te toca hacer y todo lo haces porque ya lo sabes hacer. Pero cuando vas a volver a tener ese primer amor de venir y conectar esa bocina con ese amor, sabiendo que Dios te amó y que tú por medio de ese cable o de ese jugo que trajiste para los niños, o esa galleta o esa prédica o esas botas de hule en el parqueo estacionando un carro, ¿cuándo vas a volver a tener ese amor de decir: Señor, esto lo hago por ti, porque me salvaste, porque tú, Señor, eres mi redentor, mi libertador? Yo estoy apasionado por servirte, no importa todo lo que pase, yo aquí estoy. Hoy es el día de volver a tu primer amor y decirle: Señor, perdóname, pero yo necesito que me llenes. Por favor, querido, no permitas salir de este lugar como entraste. Si sales de este lugar como entraste, no viniste a nada. Pero hoy es el día de salir de este lugar lleno de la presencia del Señor. Mateo 5:3, puedes ir a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo me siento pobre en espíritu siempre. Yo no sé si tú. Yo siento que soy una persona que en lo espiritual no tengo esa fortaleza, ni esa riqueza, ni esa fuerza. Yo siempre me siento un pobre en espíritu, no sé por qué. Yo siempre me he sentido así. Y tú que me conoces sabes que yo soy igual que todos los demás. Solo porque los hermanos me han casi exigido que tengo que tener a alguien conmigo como escudero por cualquier cosa, es que yo acepto que alguien esté conmigo como escudero. Pero los que me conocen, los que han viajado conmigo, saben que yo soy de lo más sencillo, de lo más normal. Y en lo espiritual yo me siento igual. Yo me siento que me falta muchísimo para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero cuando yo voy a Mateo 5:3 dice que soy bienaventurado. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, para llegar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Amén. Cuando tú crees que ya lo sabes todo, que eres el que tiene la última palabra en cuestiones de teología o de cualquier cosa, ahí estás a punto de empezar a caer. Pero cuando tú dices: no, yo solamente soy un servidor, yo solamente soy un expositor de la palabra, yo solamente estoy aquí en el parqueo, yo no estoy haciendo mayor cosa, porque yo no sé si Dios está agradado con esto. Yo trato de agradarle, trato de vivir en santidad, trato de dejar el pecado. Yo te aseguro que ahí estás en el camino correcto, porque de los tales, dice la Biblia, es el reino de los cielos. Amén. Lamentablemente muchos son orgullosos, hermanos. No quieren que nadie les vea ni siquiera llorar. ¿Por qué te da pena llorar, querido? Si quieres derramar unas lágrimas, ¿por qué no las derramas? ¿Cuál es la pena? ¿Por qué te da pena que te vean que te arrodillas? No, ¿qué dirá la gente que yo me arrodillo? ¿Por qué te da pena que los demás te vean así? No, es que quizá piensan que soy débil. El otro día un hermano de buena fe y de buen corazón me dijo: pastor, cuando usted predica a veces llora. No llore, porque entonces da el mensaje subliminal de que usted está débil. Y le dije: no me importa, no me importa, querido. A mí no me importa qué mensaje subliminal tú puedas estar pensando. A mí me importa agradar a aquel que me llamó. Y yo siento que no soy digno de estar aquí, pero Dios es el Rey, Él es el digno. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 42, 1 y 2.
Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y escucha esto: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, ¿tu alma clama por la presencia de Dios o ya no? A veces que ya no, ya nos acostumbramos a ser cristianos y ya no clamamos por la presencia de Dios. Pero así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por la llenura del Señor. Regresemos a Mateo. Vamos, Mateo 5:6. ¿Qué dice ahí? Hay una bienaventuranza para los que tienen hambre y sed. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Tú serás saciado. ¿Pero cómo? Desde tu interior. Así como cuando tenemos hambre física y hemos estado muchas horas sin comer y andamos viendo ahí qué hay para comer, así mismo tendríamos que tener sed de Dios. Y si tú tienes hambre y sed de Dios, Mateo 5:6 dice que eres bienaventurado, porque Dios te saciará. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión, queridos. El agua de vida que el Señor ofrece no está en ninguna iglesia. Saben, aquel día en la fiesta de los tabernáculos, el Señor estaba en el templo, y ahí en el templo estaba ofreciendo agua de vida, porque ahí en el templo no se encontraba el agua de vida. El agua de vida estaba en Jesús. El agua de vida no se encuentra en ningún templo ni en ninguna religión. El agua de vida se encuentra en una persona. Su nombre es Jesús. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el único digno, Él es el único que puede darte esa libertad que tú estás buscando. Isaías 55:1. ¿Qué dice Isaías 55:1? Es maravilloso ese texto. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y escuchen: y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Para qué sirve la leche? Para el sustento de un niño. Un bebé que toma leche. ¿Por qué? Con la leche se empieza a sustentar. Y el vino es la presencia del Espíritu Santo, figura del Espíritu Santo. Dice: venid, comprad sin dinero vino y leche. ¿Qué quiere decir eso? Compren sin dinero. Hoy es el momento de que estén saciados en la palabra y que tengan la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Volvamos al texto. Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y escuchen el 39. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir quienes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, Jesucristo estaba ofreciendo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estaba en la tierra aún operando en la vida de la gente hasta que Jesús fuera levantado al cielo y glorificado. En ese momento el Espíritu Santo iba a descender. Miremos Juan 4:14. ¿Qué ofrece Jesús? Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el agua que Jesús da? Es la presencia del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. El Señor explicó que esa plenitud del Espíritu Santo vendría a morar en nosotros, hermanos. La plenitud del Espíritu Santo, quiero que me escuchen acá, es vigorosa, es dinámica, es un continuo proceso. Cuando el Espíritu Santo está llenando nuestra vida, hermanos, sentimos la necesidad de hablar de Cristo. Y quiero dejar aquí un punto teológico muy claro. Por favor, presten atención todos acá.
Muchos piensan que cuando el Espíritu Santo está llenando la vida del cristiano, la gente empieza a temblar así. Otros piensan que cuando el Espíritu Santo llena la vida del cristiano, todos salen corriendo por todo el templo. Otros piensan que cuando el Espíritu Santo llena la vida del cristiano, empiezan a reírse a carcajadas y empieza a caer polvo de oro del techo y empiezan a hablar en balbuceos raros que no se entienden. No, señores, eso no es bíblico. Si alguien cree que eso es bíblico, que me aborde al final de esta prédica, y le prometo que yo el próximo domingo recapitulo esta prédica y le digo: hermanos, estaba equivocado. Que me lo demuestre con las escrituras. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano, hermanos? Escuchen, Hechos 1:8. A mí me gusta demostrarlo con la Biblia, no con experiencias. Hechos 1:8, ¿qué dice? Ahí todavía no había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué haréis? Y temblaréis así, y te caeréis al piso, y hablarás nuevas cosas, y correréis y te reiréis. No. ¿Qué dice? Leo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando el Espíritu Santo está dentro de la vida del cristiano, es testigo. Eso es bíblico. ¿Qué quiere decir testigo? Testifico. Usted ya aceptó a Cristo, usted ha oído del Señor, le quiere que le presente el evangelio. Mire, el evangelio es poder de Dios, Él puede cambiarlo. Cuando el Espíritu Santo llena al ser humano, es testigo de Cristo. Lo demás han sido experiencias. Pastor. Espéreme. ¿Es malo entonces que yo tiemble así? No es malo. ¿Es malo que yo de vez en cuando me ría y corra? No es malo, querido. Aquí en esta iglesia no solemos reírnos ni correr, porque hacemos todo en orden, como dice la Biblia. Hágase todo decentemente y en orden. Pero si tú quieres correr un día, pues corres, ¿va? Y si es mucha la corredera, te sacamos allá y te decimos: corra aquí, hermano, corra ahí, después entre, cuando se relaje. Pero si tú quieres, hazlo. Pero no hagas una doctrina de eso. No hagas una doctrina de eso, porque eso no es bíblico. ¿Qué es lo bíblico? Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, dice: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigos. Eso quiere decir testificar. Efesios 1:13-14. Veamos. Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu? Cuando oímos la palabra y creemos en Él. Ahí somos sellados con el Espíritu. Y esa es la garantía, esas son las arras, dice el 14, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, ¿cuál es el orden del evangelio, hermanos? Veamos acá. Primero, escuchamos la palabra. Segundo, aceptamos a Jesús en el corazón. Tercero, somos sellados con el Espíritu Santo. Luego, somos llenados del Espíritu y testificamos de Cristo a otro. Y luego somos glorificados cuando Cristo venga por nosotros. Amén. ¿Le dan gloria a Dios? Amén. Ahora sí, démosle otra leída al texto bíblico de hoy, porque el pasaje de hoy, como solo tenía 3 versículos, pues lo hicimos de esta manera la prédica. Juan 7:37-39 dice: y ahora le van a sentir sabor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Querido, cuando yo era niño me daba un poco de miedo a veces cuando escuchaba un mensaje sobre el Espíritu Santo. Este es un mensaje sobre el Espíritu Santo, porque yo miraba que otros hacían cosas y yo decía: ¿y a qué horas esto me agarra a mí? Quiero decirte que la sanidad de la Biblia es esta: cuando el Espíritu Santo está sobre ti,
testificas, te dan ganas de hablar de Cristo con otros. Amén. Pastor, ¿usted no cree en las lenguas? Sí, sí creo. Sí creo. Aquí hemos tenido personas que hablan en lenguas, ¿se dan cuenta? Le hemos traducido al español. Hay gringos que han venido a hablar en inglés. Es una lengua. Pero ¿no creen las lenguas bíblicas? Claro. Las lenguas bíblicas, de hecho, es que algunos les oían hablar en sus propios idiomas. Medos, persas, elamitas, etc. Cada uno oía a los judíos hablar en su propio idioma, su propia lengua, según el Espíritu les daba que hablase. Como que ahorita el Espíritu Santo me diera a mí el don de lenguas y yo empezara a hablar en alemán, si ustedes fueran un público alemán, o si aquí hubieran 6 alemanes y ellos dijeran: wow, estamos entendiendo el evangelio. Claro, para eso fue el don de lenguas, para que los que no eran judíos entendieran el evangelio en su propio idioma. Pero ¿cree usted, pastor, en las lenguas angelicales? Claro que sí, claro que sí. Pero Pablo dice: ¿alguien habla en lenguas aquí? Dice Pablo. Yo más, dice. Pero prefiero que en el templo, dice, hablemos 5 palabras con entendimiento y no ese montón de palabrerío sin entender, dice Pablo. Porque dice: cuando alguien habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero no edifica a nadie más. Así que yo prefiero aquí predicar en español, porque nosotros nacimos con una lengua materna que es español. El Espíritu Santo no viene para que tú hables en otros idiomas, ni que te rías, no. El Espíritu Santo viene para capacitarte, para que ya no te dé pena de hablar de Cristo. Cuando el Espíritu Santo llene tu vida, no te dará pena ni vergüenza hablar con otros de Cristo, y llenará ese Espíritu Santo el vacío de tu alma. Habrá alguien que hoy se siente vacío y que quizá no ha aceptado a Jesús, y hoy está aquí con la necesidad de recibir la salvación. ¿Quieres aceptar a Jesús? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.